Descubierto, 3 escalofriantes relatos de horror real que te embrujarán para SIMPRE. La noche en la Ciudad de México estaba cargada de un aire denso, como si la misma atmósfera supiera los secretos oscuros que en ella habitaban. Ana, una joven madre soltera de 28 años, escuchaba el sonido del teléfono sonando insistentemente desde la sala. Las voces distorsionadas en el otro extremo le erizaban la piel. Al principio, eran murmullos incomprensibles, pero luego, el mensaje se volvió claro: dame dinero o tu hijo sufrirá. Ana sintió como el corazón le palpitaba con fuerza, el sudor frío le recorría la espalda. Su pequeño Samuel, de solo 5 años, dormía en la habitación contigua, ajeno a la oscuridad que la rodeaba. Cada llamada se volvía más amenazante, un eco de desesperación que rompía la ya frágil paz de su hogar. Exigían más dinero del que tenía, más de lo que podía ofrecer. El miedo crecía como una sombra incesante a su alrededor. Así que, en un arranque de determinación, decidió acudir a la estación de policía del barrio, un lugar que había evitado toda su vida. Desesperada, empujó la puerta y entró. Los rostros de los agentes estaban marcados por la indiferencia y el desdén. ¿Otra vez tú? No tenemos tiempo, le dijo uno, desterrando su esperanza al instante. Ana sintió que su mundo de protección se desmoronaba. Su corazón latía con rabia y confusión. Regresó a casa. El barrio que antes le parecía familiar, ahora era un laberinto de miradas furtivas y murmullos a sus espaldas. Desde la ventana, observó a sus vecinos, sombras que parecían esconder secretos, conspiraciones que se tejían en la penumbra. Su angustia se multiplicaba al ver a Samuel mencionando a un amigo invisible que le susurraba en la noche, convirtiendo su risa inocente en un eco perturbador. Ana se preguntaba si su hijo estaba perdiendo la cordura o si realmente había algo más siniestro acechando en la oscuridad. Mientras la noche caía, su curiosidad la llevó a asomarse en las sombras del barrio. Lo que descubrió la dejó paralizada: un culto que se disfrazaba de comunidad, llevando a cabo rituales oscuros que se susurraban entre los más cercanos. Miradas cómplices la observaban, como si fueran parte de un juego macabro. El terror se adueñó de su ser al entender que Samuel era el elegido para ser el próximo sacrificio. Su pequeño, en las manos de esos seres tan familiares. Debía actuar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana, con el corazón acelerado, se encontraba en la encrucijada. El miedo se adueñaba de su mente y la empujaba hacia un horror tangible. Cuando se enfrentó a uno de los cultistas, descubrió una conexión aterradora que unía a ambos en una historia olvidada, pero no menos espeluznante. La noche se apoderó de ella en un clímax aterrador, donde el enemigo que una vez fue invisible ahora exigía una lucha desesperada. Las sombras se filtraban hasta el rincón más oscuro de su alma, y su desafío no solo era salvar a Samuel, sino también enfrentar los demonios que amenazaban con arrastrarla hacia la locura. Una pregunta retumbaba en su mente: ¿podría confiar en su instinto, o quedaría atrapada en un ciclo de terror del que nunca podría escapar? El siguiente día, la claridad del amanecer no trajo consuelo a Ana. El aire seguía impregnado de un miedo primitivo. Cada sombra en la casa parecía estar viva, observándola. Samuel había despertado, pero en lugar de su habitual risa, tenía una expresión seria, casi distante. Mami, el amigo de la casa me dijo que te estuvieras callada, le dijo con una voz que resonaba más como un eco lejano que como la de un niño de 5 años. Ana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Qué significaba eso? El amigo que su hijo mencionaba no era un fantasma cualquiera, sino una manifestación del horror que estaba cada vez más cerca.
Decidida a descubrir la verdad detrás de esos seres, Ana estaba dispuesta a todo. Se armó de valor y se dirigió al vecindario, donde las reuniones nocturnas del culto la habían dejado inquieta y temerosa. Tenía que encontrar respuestas, aunque eso implicara enfrentarse a los rostros que siempre habían pasado desapercibidos, aquellos que caminaban en la oscuridad junto a ella. Caminó por callejones estrechos, donde el hedor a humedad y descomposición era abrumador. Al llegar a un pequeño parque, observó a un grupo de personas reunidas en círculo. Con disimulo, se escondió detrás de un arbusto y quedó paralizada. Las murmullos reverberaban como un canto hipnótico, un llamado a lo desconocido. Estaban allí, todos sus vecinos, pero no eran los mismos. Había un brillo en sus ojos, un brillo que apagaba la esencia de sus seres. Un hombre, con una túnica oscura que arrastraba el suelo, se alzó en medio del círculo y comenzó a hablar. El tiempo ha llegado, la luna llena traerá el poder que hemos esperado, decía, y las cabezas asentían en unificación. Ana sintió como su piel se erizaba al recordar la fecha marcada en el calendario. Esa noche, esa misma noche, era el sacrificio. La mente de Ana giraba, llenándose de preguntas. ¿Qué querían de Samuel? ¿Por qué él? Cuando su pequeño la miraba con esos ojos inocentes, ¿qué secreto contenía? El terror la envolvía como una manta oscura, haciéndola sentir cada vez más atrapada. Salió de su escondite, quería gritar, pero no podía. Ella sabía que necesitaría más que gritos para salvar a su hijo. Corrió de regreso a casa, la adrenalina le daba más fuerza. Al entrar, encontró a Samuel sentado en el suelo, jugando con juguetes que, sin querer, parecían tomar formas extrañas, como sombras de figuras que le vigilaban. Mami, me dijo que él estaba aquí para ayudarme, dijo Samuel, señalando hacia el vacío. La voz del niño era tranquila, como si lo absurdo tuviera sentido. Ana sintió que su estómago se revolvía, la noche se acercaba, y los cultistas se prepararían. Ana tuvo que hacer algo. Buscaría a uno de sus vecinos para intentar entender por qué su hijo había sido elegido. Podía ser arriesgado, pero la desesperación le concedía una valentía que no sabía que poseía. Finalmente, encontró a Mariana, una anciana que solía contarle historias de la vida en el barrio. Con un hilo de voz, le preguntó. Pero ante su respuesta, un grito rasgó el aire. Era una alerta. Desde la ventana de su casa, vio el brillo de antorchas, figuras encapuchadas acercándose. La ceremonia había comenzado. Samuel, gritó, corriendo hacia su hijo. El pequeño la miró, confundido, y ella entendió que solo el amor podría salvarlos. Pero, entonces, el eco de los cantos volvió a resonar en sus oídos, y Ana supo que era demasiado tarde. La oscuridad se abalanzaba sobre ella. ¿Dónde estás, Samuel? La voz del culto resonaba en sus mentes, atrayendo a su hijo hacia lo desconocido. Mientras el sonido de los cánticos se intensificaba, el último grito de Ana desapareció en la noche. ¿Podría haber algo o alguien que interrumpiera la ceremonia antes de que fuera demasiado tarde? La noche se había desbordado en sombras inquietantes. El aire, espeso y cargado, parecía estar vivo. Ana se sintió atrapada en un laberinto de terror, donde la realidad se distorsionaba y cada rincón de la casa respiraba pesadumbre. Intentó hallar a Samuel, pero la penumbra lo había tragado, su corazón latía con fuerza. Samuel, gritó de nuevo, su voz resonando como un eco perdido. Al darse la vuelta, una figura encapuchada se erguía bajo la luz parpadeante de las antorchas que encendían la noche. Sus ojos brillaban intensamente. Ana retrocedió, y cuando pensó en huir, un susurro detrás de ella la detuvo en seco. «Viene por ti», decía una voz familiar, pero distorsionada, la voz de su hijo. Ana giró con rapidez y lo vio, estaba de pie, inmóvil, su mirada fija en la oscuridad. Había algo diferente en él, como si una niebla oscura hubiera envuelto su pequeño alma. «Samuel, ven aquí». Su voz era una súplica, pero el niño no se movía. En su rostro había una calma inquietante, como si él también sintiera la llamada del culto.
Un impulso feroz de protegerlo la invadió. Sin pensar, se abalanzó hacia él, pero la figura encapuchada se interpuso. «Detente», gritó. La voz era profunda, mágica, y resonó en la noche como un trueno. Ana sintió que el pánico la consumía, pero no podía dejar que su niño fuera arrastrado por aquel horror. Él es el elegido. Vine a ayudarle, dijo la figura oscura con serenidad. ¿Ayudarle? ¿A qué costo? La angustia la hizo gritar, pero el hombre siguió hablando en un tono casi encantador, mientras la realidad a su alrededor se desmoronaba. La música del culto resonaba a sus espaldas, y los murmullos parecían cobrar vida, arrastrándola hacia una locura inminente, pero había algo en el rostro de Samuel que le decía que su hijo estaba en peligro. Ana apretó los dientes y, con un impulso inesperado, corrió hacia él. Al llegar a su lado, lo tomó de la mano, sintiendo su frágil calidez. «Vamos, Samuel». Los ojos del niño se llenaron de confusión, pero cuando Ana tiró de él, una maquinaria de sombras pareció ponerse en marcha. En el suelo, la tierra vibraba como si algo antiguo y poderoso despertara. «No te alejes», mami, murmuró Samuel, casi en un trance hipnótico. La figura encapuchada alzó su mano en señal de advertencia. «No puedes llevártelo, su destino está sellado». La risa que surgió de los labios de los cultistas resonaba como un eco aterrador, cortando el aire como un cuchillo. Ana sintió como si una ola de desesperación la ahogara. «¿Qué has hecho, Samuel?», le preguntó, aterrorizada por la posibilidad de que su pequeño ya no fuera el mismo. Pero él solo la miró con esos ojos extraños, como si otra voluntad lo dominara. Y, en ese instante, todo estalló, las antorchas ardieron con una luz sobrenatural y las sombras comenzaron a moverse, danzando alrededor del culto como si fueran criaturas vivientes. Ana sintió el viento susurrar secretos oscuros, murmurantes y seductores. «El sacrificio comenzará pronto», dijo una voz desde las profundidades del grupo, un eco de rituales antiguos que nunca deberían haber resurgido. La luna llena brillaba como un faro de calamidad, mientras el tiempo parecía encorvarse a su alrededor. Ana tenía que actuar rápido. Sabía que el culto no solo quería a su hijo. Era algo más, algo que desearía capturar su propia esencia. Tenía que interrumpir la ceremonia, tenía que salvar a Samuel. Antes de que pudiera formular un plan, sintió un tirón en su mano. Samuel había comenzado a avanzar hacia el grupo encapuchado. Su pequeño cuerpo casi flotaba, conectado a algo en el aire, como si el culto mismo lo llamara. «No, Samuel», gritó, dándole un tirón desesperado. Pero fue demasiado tarde. Una sombra oscura los envolvió, y de pronto, Ana se encontró de pie en la cima de un abismo, el culto vibrando a su alrededor, unidamente, en un cántico que llenaba el aire con horror. «Samuel». El grito salió de su garganta, penetrando el manto de oscuridad que protegía a la figura que parecía controlarlo. Los cultistas giraron, y los ojos de Samuel brillaron como estrellas en la noche. «Mami», dijo, alzando los brazos hacia ella, como si un invisible lazo los uniera. Ana sintió que su corazón se rompía. La ceremonia estaba en su clímax, y ella no sabía si podría salvarlo. Entonces sintió una presencia detrás de ella, algo que nunca deberían haber despertado. La oscuridad que había ocultado su verdadero rostro la abrazó. Ana supo que el tiempo se había acabado, y con él, los destinos de ellos dos estaban en juego. El eco de la canción de los cultistas se intensificó, y justo cuando todo parecía perderse, una voz entremezclada entre el terror, resonó en su mente: «¿Qué estarás dispuesta a perder para salvarlo?». Y mientras la respuesta podía cambiar todo, algo horrible se agitaba en la penumbra, listo para reclamar lo que era suyo. ¿Sería capaz Ana de enfrentarse a esta oscuridad? ¿O el sacrificio que reclamaban se haría realidad al romper cualquier esperanza de salvar a su hijo? Cada latido de su corazón resonaba en un eco feroz, mientras Ana luchaba por mantener la calma. El abismo que la rodeaba pulsaba como una herida abierta, invitándola a dar un paso más hacia la oscuridad. Sentía como la desesperación le apretaba el pecho. «Samuel»,
su pequeño, seguía atrapado en ese trance. Su mirada perdida era un reflejo de terror, pero también de fascinación. Ana podía ver cómo la sombra que lo envolvía lo absorbía lentamente, y con cada segundo que pasaba, su voluntad parecía evaporarse. Samuel. Regresa a mí. La voz de Ana se alzó entre el cántico de los cultistas, agrupados como un mar de sombras. En su interior, el miedo estaba comenzando a convertirse en rabia. No dejaría que se lo llevaran. No podía, no debería. De súbito, la figura encapuchada que había atemorizado su noche dio un paso al frente, sus ojos centelleando como navajas en la oscuridad. El niño es un puente, susurró, como si lo hubiera estado esperando. Su sangre es el enlace que necesitamos. Ana se sintió paralizada. No entendía completamente lo que significaba, pero cada fibra de su ser sabía que lo que estaba a punto de suceder sería un horror indescriptible. Rompió el trance en el que estaba atrapada y dio un paso adelante, decidida a interponerse entre su hijo y el destino del culto. «No lo harás», gritó, su voz llenándose de determinación. Con su puño cerrado, sintió que una energía desconocida comenzaba a fluir en su interior. Algo dentro de ella se despertaba, una fuerza que nunca supo que tenía. En un giro instintivo, levantó su mano hacia el culto, como si desease romper la conexión que mantenía a Samuel ligado a ellos. El caos se desató. La atmósfera vibrante se hizo más densa, como si la casa misma exhalara un grito de angustia. Una ráfaga de viento helado azotó la escena. Las antorchas temblaron y el canto del culto se volvió un grito furioso. La conexión entre Samuel y el culto se fragmentó por un segundo. «Mami». Samuel se precipitó hacia Ana, atravesando el espacio que lo separaba. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, el culto reaccionó. Una sombra, más viva que las demás, se deslizó por el suelo como un serpiente, atrapando los pies del pequeño y arrastrándolo hacia la penumbra nuevamente. «Samuel, no». Ana se lanzó hacia adelante, sintiendo la desesperación transformarse en un calor abrasivo que recorría su cuerpo. La figura encapuchada extendió su mano, preparándose para establecer un nuevo enlace. Ana sintió cómo la oscuridad intentaba hundirla. «Detente». Con un grito desgarrador, ella recordó las historias que su abuela le contaba, las palabras de protección que resonaban en su mente. Concentrándose, pronunció las palabras que había olvidado, invocando una luz brillante que emanó de su pecho. El aire se llenó de un fulgor cálido que se extendió, empujando a las sombras hacia atrás. El culto titubeó, gritando en un coro de rabia y asombro. Ana vio la figura encapuchada retroceder, su rostro ahora visible, una mezcla de furia y miedo. Sin embargo, algo más se movía en el aire, una presencia acariciando el borde de su visión. La esencia de Samuel estaba siendo disputada entre los dos mundos. «Hazlo ahora», gritó una voz en su mente. Fue en ese instante cuando Ana comprendió, no solo debía luchar, también debía sacrificar algo dentro de ella. Se estaba enfrentando a una verdad aterradora. ¿Cuánto estaba dispuesta a dejar ir para salvar a su hijo? Cerró los ojos, sintiendo como una corriente de dolor pasaba a través de ella, preparándose para hacer lo imposible. Las sombras empezaron a agitarse con desesperación, y el cántico se tornó un grito de terror. «Samuel». Cuando abrió los ojos, vio la luz brillante rodeándola, pero con un precio. Sentía que partes de ella comenzaban a desvanecerse, y la verdad de su sacrificio se revelaba en cada susurro. Los cultistas gritaron horrorizados al ver cómo su forma se distorsionaba, y en un último acto de desesperación, Ana extendió la luz hacia Samuel. «Ven a mí, hijo», el gesto parecía detener el tiempo, las sombras titilaban como llamas draconianas. Sin embargo, la sombra detrás de Ana comenzó a reformarse, espesa y oscura, dispuesta a reclamar lo que era suyo. Mientras ella luchaba por mantener el vínculo entre ellos, una transformación inesperada comenzaba a ocurrir en la habitación. Así, en medio del caos, se planteó la pregunta más inquietante de todas: ¿podría regresar Samuel, o la oscuridad reclamaría a ambos en su hambre insaciable?
Una sombra amenazante se cernía sobre Ana, dispuesta a revelarle un secreto que cambiaría todo. El aire se volvió pesado, casi irrespirable, mientras la luz que Ana había invocado luchaba por mantenerse. La figura encapuchada, ahora revelada, tenía un rostro que parecía una amalgama de deseos incumplidos y alucinaciones de locura. Sus ojos, aún centelleantes, reflejaban una alegría grotesca, alimentándose de la desesperación de la madre. Tu sacrificio será en vano, susurró, cada palabra impregnada de maldad. La oscuridad no se detiene ante nada. Nunca has entendido el poder que llevas dentro, Ana, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían con cada segundo, apretó los dientes. Recordaba los cuentos de su abuela, historias de mujeres que habían luchado contra demonios y monstruos para proteger a sus hijos. No puedo dejar que te lleven, murmuró, casi para sí misma, sintiendo como un nuevo torrente de energía se avivaba dentro de su pecho. Samuel. Su voz sonó firme, aunque el pánico se agitaba en su interior. Mientras las sombras persiguieron la luz, ella se concentró en el pequeño, aferrándose a la imagen de su risa, su inocencia. Rain, el culto, parecía reírse, una risa que retumbaba como un eco lejano y cortante, resonando en sus corazones. Este mundo no tiene lugar para ti, le dijo, formando palabras como el susurro del viento muerto. Tu luz solo alimenta la oscuridad. Ríndete. Ana sintió el tirón de la sombra arrastrando a su hijo. El grito angustiado de Samuel reverberaba en su mente, y al instante, una rabia ancestral despertó en su interior, como un mar embravecido. Con un gesto frenético, empezó a invocar las palabras que había olvidado con el tiempo, construyendo su significado en un paisaje de terror. Cada palabra era un grito de esperanza, cada sílaba un destello de luz. No eres más que un ladrón de sueños, un bastardo de las tinieblas. Ana lanzó el hechizo, y la luz resplandeció con tal intensidad que la sala tembló. Las sombras, ahora ardientes, se retorcieron y se fusionaron en un caos luminoso. La figura encapuchada retrocedió, su rostro deformándose por la ira y el deseo frustrado. Pero Ana no se detuvo, si quería salvar a Samuel, debía enfrentarse a la oscuridad en su máxima expresión. La lucha dentro de ella era feroz, como si su sangre se convirtiera en lava. En ese instante, comprendió que no solo se enfrentaba a los cultistas, el verdadero enemigo era el miedo que había dejado que la controlara demasiado tiempo. Sin embargo, con cada momento que pasaba, las sombras emprendieron una ofensiva peligrosa. La oscuridad intentaba colarse en su corazón, susurrándole dudas, tergiversando su amor en desesperación. ¿De verdad crees que puedes vencerme? Tu hijo es mío. Siempre lo ha sido, resonó la voz de Rain, como un eco a través de un oscuro laberinto. Las primeras palabras de su abuela llegaron a su mente como un eco lejano. Al pronunciarlas con más fervor, la luz comenzó a cambiar, reflejando una mezcla de esperanza y terror. La habitación tembló, y el eco de la batalla resonó en sus venas. Levantó la mano al frente, sintiendo como el vínculo con Samuel se fortalecía, y en un movimiento explosivo, lanzó un destello de luz hacia la sombra. Déjalo en paz. Es mío. Samuel pareció brillar en respuesta, su esencia luchando por liberarse de la oscuridad que lo mantenía prisionero. Ana sintió que la conexión se hacía más fuerte, pero de repente, la sombra se abalanzó sobre ella, tentadora. Una oscuridad densa intentaba arrastrarla hacia el abismo, y, en un momento de desesperación, Ana entendió la verdad aterradora: la oscuridad no solo quería a Samuel, también quería a su madre. ¿Estás dispuesta a sacrificarnos a ambos? Le susurró la sombra, con voz seductora. La batalla se intensificó y un escalofrío recorrió la columna de Ana. La luz había fragmentado la oscuridad, pero también la había enfurecido, su corazón latía desbocado. Ana sintió un desgarrador deseo de dejarlo todo, de rendirse. Pero de repente, una imagen apareció en su mente, la cara de Samuel, su sonrisa, la promesa del amor de madre. En ese instante de claridad, se dio cuenta de la respuesta. Nunca, gritó, enfrentándose a la sombra.
Las antorchas vibraban en respuesta. Pero la sombra, aún persuasiva, susurraba, una podredumbre debe consumir otra y así, mientras la luz empezaba a desvanecerse, Ana supo que el verdadero sacrificio estaba en tomar el riesgo de ser devorada por lo que los cultistas habían creado. Pero la pregunta se cernía en el aire, ¿podría enfrentarse a la esencia misma de sus miedos sin perderse a sí misma en el proceso? El silencio se hizo ensordecedor. ¿Qué oscuro secreto estaba a punto de revelarse? ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para salvar a su hijo y a sí misma? Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si las mismas entrañas del mundo resintieran la confrontación con la sombra. El aire que la rodeaba se volvió aún más pesado, los ecos de los gritos de Samuel mezclándose frenéticamente con los murmullos de la figura encapuchada, formando una sinfonía macabra que casi la hacía vomitar. ¿Acaso piensas que el amor puede salvarte? Se burló la sombra, su voz rebosante de desdén. El amor es solo una ilusión, un anhelo que se diluye en la oscuridad. Ana luchaba por mantener la lucidez en medio del caos. La luz que había conjurado comenzó a parpadear, flaqueando ante la presión de la oscuridad creciente. Se sentía como un mar de incertidumbre, atrapada entre la desesperación y la determinación. Pero la imagen de Samuel brillaba en su mente como un faro, una guía en esa tormenta de terror. Todo lo que amo está en juego, gritó, y con cada palabra, su voz resonaba más fuerte. No me detendré. Nunca me detendré. Las paredes de la habitación comenzaron a crujir, pero Ana enfocó toda su energía en el amor que sentía por su hijo. Ese amor era un escudo, un refugio ante la voracidad de la sombra. Por un instante, se sintió inmensa, tan poderosa que podría desplazar montañas. Pero la sombra no sería un oponente fácil. Con un movimiento de su mano, la oscuridad se desbordó como un océano. Adelante, prueba tu poder. Rió la figura. Te ofreceré la verdad de lo que realmente eres. De repente, el aire se llenó de murmullos, visiones distorsionadas que fluyeron desde la sombra. Ausencias, caras de seres que habían sido devorados, sus rostros reflejaban terror y desesperanza. Ana sintió como la fría tentación de rendirse la rozaba, un susurro íntimo que la invitaba a abandonar toda resistencia. Descubre la oscuridad que habita en ti, le ofreció la sombra, extendiendo una mano como si le ofreciera un pacto siniestro. Una copa de poder y verdad, una oportunidad para ser más que solo una madre. Su corazón comenzó a latir con un furor desconocido, como si el mismo instinto de supervivencia la empujara hacia el precipicio de lo prohibido. Pero, al mismo tiempo, cada visión de su hijo luchando contra esas garras invisibles actuaba como un ancla, recordándole quién era. No. No me harás caer, imploró Ana, aún consciente de que cada segundo contado podría ser fatal. En su mente, una revelación surgió, esa misma respuesta que había olvidado en los oscuros recovecos de su memoria, un eco de las antiguas historias de poder y resistencia. Te enfrentaré, no importa el costo, pronunció, y con esas palabras, reunió todo el valor y todo el amor en su interior. Con un gesto decidido, conjuró un nuevo hechizo, esta vez enraizándose en la verdad de su dolor y su amor entrelazados, la luz volvió a estallar, más brillante y pura que antes. La figura encapuchada chilló, un sonido estridente que ahogó el eco de las sombras. Ana vio cómo la oscuridad comenzaba a desmoronarse frente a su luz renovada, pero la batalla aún no estaba ganada. Justo cuando parecía que la victoria estaba cerca, la sombra se retorció en un último intento, gritando con un sentenciado horror, los muertos nunca se rinden. Ana sintió una sacudida en su pecho, como si un formidable peso intentara romper su voluntad. De la oscuridad emergió una figura familiar, el rostro de su abuela, una imagen que podía recordar con claridad, pero distorsionada, en un pálido espectro. No. Vete. Gritó, sintiendo que el miedo la invadía. Sin embargo, esa visión trajo consigo una terrible revelación, su abuela también había enfrentado a esta misma oscuridad. El sacrificio, el sufrimiento, ¿era esto lo que le esperaba a ella y a Samuel? Mientras la sombra reía con rencor, Ana supo que debía tomar una decisión.
La luz tembló a su alrededor, y el dilema pesó en su corazón, enfrentarse al pasado y salvar a su hijo, o sucumbir al poder que siempre había deseado. ¿Se atrevería a desenterrar la verdad que había permanecido oculta por generaciones? El tiempo se deslizaba, y con cada instante, la sombra se hacía más fuerte. La próxima jugada definía el destino de ambos, y el precio podría ser más elevado de lo que jamás había imaginado. El brillo de la luz que Ana había conjurado comenzó a desvanecerse, su energía centelleando como si estuviera a punto de morir. El rostro de su abuela, aunque familiar, se retorcía en una mueca de dolor, como si estuviera atrapada entre dos mundos. La figura encapuchada se alimentaba de ese sufrimiento, sonriendo con una satisfacción que helaba la sangre de Ana. ¿Ves? La oscuridad siempre encuentra la forma de regresar, murmuró la sombra, gesticulando hacia la imagen desgarradora de su abuela. Lo que está muerto nunca se va del todo. Está contigo, incluso en los momentos de luz. Ana sintió que el pánico la envolvía como una serpiente constrictora. Era cierto. Su abuela había sido la guardiana de secretos oscuros y aquellas historias que siempre le habían advertido sobre lo que acechaba en la penumbra. Esa verdad la abrazó con una frialdad que la hizo temblar. No puedo permitir que esto continúe. Gritó, pero su voz se perdió entre las risas de la sombra. Las paredes de la vieja habitación comenzaron a vibrar con más ferocidad, como si los gritos de almas perdidas despertaran. Los ecos de aquellas visiones danzaban en su mente, rostros conocidos de sus antepasados que habían sucumbido a la misma oscuridad. Se preguntó cuántos de ellos también habían hecho pactos. ¿Te atreverías a unirte a nuestra familia, Ana? La sombra la provocó, acercándose lentamente. El poder es tuyo. Solo tienes que asumirlo. Deja que la niña que eras muera. Deja que la madre se convierta en una diosa. Ana sintió un sudor frío correr por su frente. La tentación del poder la llamaba, como un canto hipnótico. Pero en su interior, una voz aún persistía, recordándole su verdad, recordándole a Samuel. Esa luz que había jurado proteger. No. No lo haré. Respondió, apretando los puños con determinación. No necesito ser una diosa. Solo quiero a mi hijo. Con esas palabras, en un gesto visceral, levantó la mano, tratando de revivir la luz que parecía languidecer. Se concentró. Recordó la calidez del abrazo de Samuel, la risa de su niño, y la pureza de su amor. Fue entonces cuando, en medio del caos, las memorias se transformaron en energía que comenzó a fluir dentro de ella. La sombra se encorvó, como si un ventarrón la hubiera golpeado. No puedes hacer esto. Te pertenece el poder, pero en ese instante, Ana no estaba sola. El espíritu de su abuela parecía emerger de la oscuridad, su rostro ya no distorsionado, llena de firmeza y amor. Ambas comenzaron a brillar, una luz dorada entrelazándose con la azul de Ana. Juntas podemos resistir, Ana. No temas a su sombra. Gritó el espectro de su abuela. Al unirse, el poder que Ana sentía creció, uniendo sus fuerzas con la historia, con las experiencias de todas las mujeres que habían luchado antes que ella. A medida que la luz se intensificaba, la sombra comenzó a gritar, su forma retorciéndose y desmoronándose a medida que el nefasto poder se desvanecía ante la fuerza de sus recuerdos y el amor que habían elegido. Pero en un último intento, la figura encapuchada lanzó un grito escalofriante: este no es el final. Siempre regresaré. No puedes escapar de tus raíces. Ana sintió una punzada helada en su corazón ante esas palabras, un sentimiento de que la batalla no había terminado. Mientras la luz brillaba con toda su intensidad, la sombra se desintegraba, pero el eco de su amenaza resonaba en su mente. Cuando el ruido terminó y el aire se aclaró, Ana miró a su abuela, quien sonreía con orgullo. Has hecho lo correcto, querida. Pero la oscuridad siempre encontrará una manera. De repente, un estruendo los interrumpió. El suelo tembló con más fuerza. Ana miró a su alrededor, sintiendo una nueva presencia. Una risa familiar resonaba en el aire, y la tenue luz que la rodeaba comenzó a apagarse lentamente.
Samuel, murmuró, sintiendo un profundo terror. No, todo lo que había logrado podría desmoronarse en un instante. Una pregunta punzante atravesó su mente: ¿había realmente acabado con la oscuridad, o solo la había dejado dormir? Sin tiempo para respuestas, la nueva amenaza se cernía sobre ella como una sombra intranquila. ¿Podría enfrentar lo que venía? Ana sintió un nudo en el estómago, la risa que resonaba parecía un eco de algo más siniestro. La luz que había logrado invocar empezaba a amainar, dejando que la penumbra se adueñara del espacio. La figura de la sombra, desvanecida, había dado paso a un nuevo horror. Una imagen vibrante y trágica se presentaba ante ella: Samuel, su pequeño, pero no era el niño que había conocido. Su mirada, antes llena de alegría, ahora brillaba con un destello inquietante. Samuel, gritó Ana, buscando en su voz ese tono maternal que lo calmaba siempre. Sin embargo, su hijo no respondía. En su lugar, una risa grave brotó de sus labios, resonando con una cadencia que le heló la sangre. La auténtica esencia del niño estaba siendo reemplazada por algo terrible. ¿Eres tú, mamá? La voz sonaba como un susurro de bruma, distorsionada por una risa casi malévola. Cada palabra que pronunciaba parecía un tañido de campana, advirtiéndole de una amenaza inminente. El corazón de Ana se contrajo al ver que el cuerpo de Samuel comenzaba a contorsionarse, como si estuviera atrapado en un enfrentamiento interno con fuerzas oscuras. No, 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 esto no puede estar pasando, susurró Ana, retrocediendo lentamente. Las paredes de la habitación se llenaron de sombras danzantes que acentuaban su miedo. La luz de la habitación se apagaba lentamente, como si la oscuridad estuviera absorbiéndola, y el susurro del niño se transformaba en un grito lastimero. Mátame o estaré contigo para siempre. Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Samuel, te amo. Vuelve, exclamó con desesperación, pero su pequeña luz del alma parecía desvanecerse junto con su esperanza. La angustia en su pecho se transformó en una lucha por no ceder al terror. Eres la última de tu linaje, Ana. La oscuridad de tus ancestros te llama, dijo la voz tenebrosa que antes había tomado forma en la sombra. Tus decisiones nos atan. El poder que una vez rechazaste ahora fluye por tus venas. ¿Acaso no ves que puedes liberarte de este sufrimiento? La joven madre cerró los ojos por un instante, luchando con la tentación de ceder. Pensó en su abuela, en cada sacrificio que había hecho, en el amor que había prometido a su hijo. Todo lo que había aprendido la llamaba a resistir. Sin embargo, Samuel ahora se debatía entre el ser y el no ser, y las visiones de su abuela eran inminentemente reales. El poder y la oscuridad eran dos caras de la misma moneda. No. No te llevaré. No a mi hijo, gritó, rasgando el aire denso que ahora la rodeaba. En su interior, un resplandor comenzó a acumularse, irradiando a través de su ser. La luz de su corazón se encarnó en una energía pura y arrolladora, un estallido de resistencia. Samuel dio un paso al frente, su cuerpo se convulsionaba, pero era ella quien luchaba contra la sombra que intentaba capturarlo. Mamá, ayúdame, dijo el niño, con un tintineo de súplica, mientras su figura titilaba como una vela por el viento. La intensidad del pulso de la habitación se reavivó, mientras la luz de Ana se aferraba a cada rincón, intentando atrapar a su hijo. Vuelve a mí, por favor, clamó, extendiendo su brazo hacia él. Pero el eco de la risa y la presión del pánico seguían apretando su pecho. Una pregunta resonó en su mente: ¿podía salvar a Samuel además de sí misma? Los muros temblaron, y la risa grotesca se volvió más intensa, un coro de voces burlonas llenando el aire. Ante ella, Samuel parecía desgastarse poco a poco, como una imagen desvanecida en el tiempo. De repente, una luz resplandeciente emergió de su propio cuerpo, desnuda y vibrante, iluminando toda la habitación. Cuando Ana miró, la sombra pareció desvanecerse, pero la risa aún persistía. Esto no es más que un juego, se burló una voz que atravesaba el terror que sentía. El caos del momento estalló, y al fondo, en una esquina sombría,
el eco de una presencia aún más oscura comenzó a formarse, un susurro distorsionado que arrastraba las palabras como un lamento, volviendo a acechar: siempre estaré aquí, Ana. No te liberarás tan fácilmente. Con un estremecimiento, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría salvar a su hijo de lo que estaba a punto de desatarse una vez más? La oscuridad estaba regresando. ¿Tendría Ana la fuerza para enfrentarlo, o las sombras del pasado la consumirían por completo? La oscuridad se espesaría, como una niebla fría que envolvía cada rincón de la habitación. Ana sentía su energía vital fluir, como si las sombras absorbieran lo poco que le quedaba. Una sensación de desesperación y terror la mantenía en un estado de alerta, pero él, su pequeño Samuel, seguía allí, girando en un remolino de confusión y maldad. Mamá, la voz de su hijo sonaba lejana, como si viniera de un abismo. Ana se esforzó por permanecer firme, a pesar de que sus rodillas temblaban al borde del colapso. Samuel, resiste, le suplicó, aunque su voz se perdía en el eco de risas burlonas que todavía llenaban el aire, haciendo eco en las paredes como un oscuro recordatorio de su impotencia. De repente, las luces comenzaron a pestañear, tambaleándose como si compartieran su angustia. Ana se dio cuenta de que no era solo la oscuridad lo que acechaba. Había algo más, una presencia más densa y aterradora. Giros y giros de sombras danzantes estaban tomando forma detrás de Samuel. Una silueta oscura emergió lentamente, un rostro familiar pero distorsionado, el de su abuela fallecida. Sin embargo, los ojos opacos y la mueca torcida revelaban que ya no era la mujer amorosa que había conocido. «Has llamado a los ancestros», Ana, su abuela, pronunció con una voz que retumbaba como el sonido de un tambor lejano. «La sangre nunca miente, y el poder que llevas atrae oscuridad. La verdad es que siempre has sido parte de esto», Ana parpadeó, desorientada. No quiero esto», gritó, aunque una parte de ella comenzaba a cuestionar si estaba eligiendo el camino correcto. «Es hora de hacer una elección», insistió la figura sombría de su abuela, moviéndose en un vaivén. «Samuel es solo el principio. ¿Qué harás para protegerlo? Deja que la oscuridad te guíe, y podrás tener más de lo que siempre has deseado». La tentación golpeó como una ola. En un instante, Ana sintió la dulce promesa de poder, la posibilidad de salvar a Samuel a expensas de entregar su propia alma. Pero cada vez que miraba a su hijo, a su pequeño a punto de ser devorado por las sombras, todo lo que anhelaba era su voz clara y brillante. «No», gritó, quebrando la conexión que tenía con la figura. «Si tengo que luchar, lo haré por mi hijo y por todos mis ancestros que pagaron el precio». Como si fuera una respuesta a su desafío, la habitación tembló con furia. Las sombras comenzaron a retorcerse y a enfurecerse, y Ana sintió una oleada de energía recorrerla, empujándola hacia adelante. No podía permitir que Samuel sea la víctima de este oscuro juego. «Confía en mí, Samuel», murmuró, extendiendo su mano hacia el niño. La luz dentro de ella creció, y con cada momento que pasaba, el rostro de su hijo se iba haciendo más visible, menos distorsionado por la oscuridad, pero el susurro tenebroso era persistente. «No podrás escapar tan fácilmente, Ana. Todo tiene un precio y tú estás a un paso de pagarlo», resonó, burlándose de su esfuerzo. Justo cuando creía que podría recuperar a Samuel, la habitación se repletó de un grito que helaba la sangre, mientras la sombra, ahora más poderosa, se abalanzaba sobre ella. Ana sintió que el aire se volvía espeso y opresivo, como si cada respiración fuera un desafío. Entonces, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, llevándose la risa burlona y dejando un silencio inquietante. La sombra se detuvo repentinamente. Ana vio que, en ese preciso instante, unos ojos brillantes como el fuego la observaban desde la esquina oscura de la habitación. Algo, o alguien, se acercaba con un propósito. «No has terminado, Ana. Esto solo es el principio», resonó la voz con un eco que hacía vibrar el suelo. El miedo se apoderó de ella mientras miraba a aquella figura siniestra acercarse. La angustia volvió a tomar forma en su pecho. ¿Quién era? ¿Era su aliado o su carcelero?
¿Y qué precio tendría que pagar para salvar a Samuel? Su corazón latía con fuerza, agitando su realidad. En un instante de claridad, comprendió que lo que había comenzado no era solo una batalla por su hijo, sino una lucha por su propia alma. Y en avance de la sombra, Ana se preparó porque sabía que no podía retroceder. Estaba lista para enfrentar a esta nueva amenaza, o el oscuro legado de su familia la consumirá por completo. El amanecer llegó, pero no trajo la luz que Ana había esperado. En su lugar, un resplandor sombrío iluminaba la habitación, como si la misma niebla de la oscuridad se hubiera asentado en su hogar. La figura que se acercaba era ominosa, un eco del pasado que manifestaba todas las pesadillas acumuladas en su linaje. Samuel seguía allí, atrapado en la vorágine de sombras, y su madre sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Mamá, help». Samuel suplicaba, su voz un destello de inocencia ahogada entre la oscuridad. Ana sintió como el corazón se le encogía y, sin pensarlo, se lanzó hacia él, el cordón de amor llevándola a enfrentar lo imposible. La figura, alta y enigmática, surgió del humo, sus ojos como vórtices que absorbían la luz. Ana comprendía que aquello era su legado, el peso de los secretos familiares que había intentado ignorar. Tu abuela no pudo resistir, y tú tampoco podrás, resonó su voz, profunda y burlona, llenando el aire espeso. No te llevarás a mi hijo, gritó Ana, sintiendo como cada fibra de su ser se encendía de determinación. En su pecho, una llama de poder ardía, poblada de las historias que su abuela le había contado. Decidida, recordó las palabras de protección que habían estado dormidas en su memoria. Las sombras intentaron consumirla, pero Ana, con un grito desgarrador, levantó las manos, invocando la pureza del amor que sentía por Samuel. Que esta luz disipe la oscuridad, clamó. Un destello brillante emergió de su ser, y las tinieblas comenzaron a retroceder. La figura distorsionada se tambaleó, sorprendida. No. Eso no es posible, su grito resonó mientras otra sombra se alzaba a su lado, una sombra que representaba los miedos de Ana, una representación grotesca de su pasado que se negaba a dejarla ir. El horror se apoderó de la habitación. Las risas retumbaban en sus oídos y la presencia oscura intentaba enganchar su alma con promesas de poder y reconocimiento. El eco de su abuela sonaba en su mente, como un canto agridulce. Si cedes, perderás todo. Ana sintió un tirón en su pecho. Nunca cederé, gritó. Cada palabra resonaba como un golpe a la oscuridad. El amor es más fuerte que cualquier miedo. Elijo a Samuel. Con un movimiento poderoso, expandió su luz, envolviendo a la figura de la sombra en un abrazo de energía vibrante. La oscuridad chilló, y las sonrisas burlonas comenzaron a desvanecerse en un inframundo de desesperación. Todo tiene un precio, Ana. Pero ella no estaba sola. La figura de su abuela apareció junto a ella, su rostro lleno de orgullo. Juntas, somos más fuertes. La luz nunca se apaga mientras haya amor. Ana reunió su valor, y las energías se entrelazaron, formando un palacio de luz. Samuel, ven a mí, llamó con todas sus fuerzas. Y, como si el tiempo se detuviera, el pequeño empezó a avanzar por el camino dorado. Mamá, estoy aquí, susurró, su voz ahora intacta, el brillante destello que habían formado las mujeres iluminó cada rincón, transformándose en un halo que comenzó a desintegrar la sombra y los ecos de risa. Ana extendió su mano, y con un movimiento colosal, atrajo a Samuel hacia ella. Cuando sus manos se encontraron, una explosión de luz atravesó el espacio. La habitación vibró y, por un momento, todo se volvió blanco. Ana sintió como su amor se convertía en una barrera que protegía a su hijo de la amenaza oscura. Finalmente, cuando los ecos de la sombra fueron arrancados de la habitación, el silencio se hizo palpable. Ana y Samuel, rodeados de una calma olvidada, se miraron fijamente. Ella lo abrazó con fuerza, la paz envolviendo sus corazones. ¿Está todo bien, mami?, preguntó Samuel, su voz nuevamente inocente y pura. Ana sonrió, con lágrimas de alivio y amor. Sí, mi amor.
Cada día será un nuevo comienzo. Las luces comenzaron a parpadear, y, aunque la sombra había sido derrotada, la advertencia latente aún permanecía. Ana sabía que el luchador en ella jamás dormiría. Con Samuel de la mano, dieron un paso hacia el mundo exterior. Siempre estaremos atentos, murmuró, con la promesa resonando en el aire. Al asomarse a la luz del día, respiraron juntos, como si el peso del mundo hubiera caído. Aunque la oscuridad podría surgir de nuevo, Ana comprendió que su amor era la mayor defensa que tendría. La lucha no había terminado, pero juntos, podían enfrentar cualquier sombra. El camino por recorrer aún guardaba misterios, pero la luz de su vínculo brillaba con intensidad. Sabía que sería un viaje lleno de secretos y sombras, pero su corazón se llenó de esperanza. Siempre seguirán luchando, siempre juntos. Necesitas suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no dudes en compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de hacer que se escuche tu voz. No esperes ni un segundo más para manifestar tu apoyo.